Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Pedro, volviéndose, vio que los seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no morirá. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hoy es sábado de la séptima semana de Pascua, es el último día de la Pascua que estamos celebrando durante todo este tiempo. Ya mañana será domingo de Pentecostés y estaremos ya entrando a otra temática. La próxima semana estaremos en el capítulo 12 de San Marcos, toda la semana, de lunes a sábado, como primera lectura del día de la semana. Y hoy concluimos precisamente el Evangelio de San Juan con la palabra de Dios, y por eso he querido llevar una reflexión hoy al terminar el tiempo de Pascua y que estamos también dentro de la vigilia de Pentecostés. Un mensaje, hermanos y hermanas: todo este camino que hemos vivido en la Pascua para ser seguidores de Cristo, para hacer el discipulado de Cristo, para mantenernos vivos en la fe, nuestra creencia y el testimonio de que Cristo está vivo y está vivo en nuestra iglesia, y nuestra iglesia es una iglesia viva. Todo esto que nosotros hemos experimentado durante este tiempo de Pascua, tenemos que notar, hermanos y hermanas, que hay una diferencia entre ser un admirador de Cristo y ser un seguidor de Cristo. Y yo creo que la reflexión de hoy, al terminar el tiempo de Pascua, nos pone a pensar en eso. Hay una diferencia, hermanos y hermanas, en ser un admirador de Cristo y un seguidor de Cristo. El seguidor de Cristo es el discípulo de Cristo. El admirador no necesariamente es un discípulo, no necesariamente sigue. El seguidor de Cristo, hermanos y hermanas, es aquel que es capaz de no solamente saber quién es Jesús, sino que conoce a Jesús porque ha tenido una experiencia más allá de lo religioso, una experiencia espiritual. El admirador de Cristo, hermanos y hermanas, no necesariamente tiene una experiencia espiritual con Jesús, a lo mejor es una experiencia solo religiosa, no conoce a Jesús a profundidad, sino que simplemente sabe quién es. ¿Y por qué viene todo esto? Y lo vamos a discutir un poquito ahorita más profundamente. Es por lo que ha pasado desde ayer en la palabra y en los capítulos finales del Evangelio de San Juan, que nos ponen fin a la Pascua de Resurrección en términos de meditación y reflexión en el Evangelio del día. Precisamente con lo que pasa con Pedro, con lo que vimos ayer. No perdamos la perspectiva de lo que vimos ayer. Ayer pasó algo importante en la palabra de Dios que yo no lo toqué porque estábamos tocando otros asuntos y debido al tiempo aquí pues nos consumiría mucho tiempo hablar de eso. Pero no lo quiero dejar pasar por alto hoy porque yo entiendo que es necesario. Nosotros hoy estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 20 al 25. Ayer estábamos en el mismo capítulo 21, pero en los versículos 15 y 19. Y ayer, hermanos y hermanas, al final del Evangelio, Jesús le da a entender a Pedro el tipo de muerte que va a experimentar y lo que tiene que esperar como parte de ser discípulo, de ser apóstol, de ser seguidor de Cristo. Y aquí tú vas a notar lo importante que es la diferencia entre un admirador y un seguidor de Cristo. Y mira lo que profetizó y le adelantó Cristo a Pedro luego
de pedirle la triple confesión del amor que tenía por Jesús, que fuera mayor al amor que tenía por todo, ¿no? Y Cristo le dijo ayer al final, en verdad, cuando eras joven, habla con Pedro, tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará a donde no quieras. Y aclara la Escritura, hermanos y hermanas. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Es decir, que le estaba adelantando el martirio, hermanos y hermanas. Un seguidor, o sea, la palabra mártir es una palabra griega que significa testigo. Es la palabra que significa testigo en griego, mártir. Y el seguidor de Cristo es testigo y llega a ser mártir en muchas ocasiones. Y por eso es muy diferente al admirador, porque el admirador, hermanos y hermanas, no llega a ser testigo y no llega a ser mártir dentro de lo que está admirando. Y fíjate tú que el Evangelio de ayer terminó luego de que Cristo le da a entender la forma que iba a morir y a dar gloria a Dios, y añadió, sígueme. Le dijo a Pedro, sígueme. O sea, Pedro cae en la lista de los que tienen que dar testimonio radical y tienen que ir hasta el extremo, al igual que Cristo, de dar la vida. Y su martirio, hermanos y hermanas, es anticipado por Jesucristo el Señor, y lo invita a que le siga. No a que se convierta en un admirador de Cristo, sino sígueme, porque el seguidor de Cristo imita a Cristo, hace lo mismo que Cristo hizo, vive bajo los mismos valores y principios y tiene la misma disposición de Cristo hasta el punto de amar al extremo, que es dar la vida, su vida, por los demás. En ese sígueme estamos pendientes nosotros, porque hoy vuelve Cristo, hermanos y hermanas, y abunda sobre este final con el sígueme. O sea, importantísimo el seguir como discípulo, como apóstol y seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, entonces, continuando en el Evangelio ya de hoy, de Juan 21, 20 al 25, Pedro mira hacia atrás, y cuando mira hacia atrás se encuentra con Jesús, pero está mirando hacia atrás y encuentra a el discípulo amado, a Juan. Juan es el que está escribiendo este Evangelio, ese es Juan, el discípulo amado. Y cuando Pedro mira hacia atrás, luego de que Cristo le dice esas palabras y termina diciéndole, sígueme, ya Pedro entiende, me has dicho lo que va a pasar conmigo, me has dicho que si te amo, me entregan las llaves, está todo listo. Y Pedro pregunta, ¿y qué va a pasar con él? Porque este es el discípulo amado. Si se están poniendo las cosas en su sitio, pues Pedro hace la pregunta, ¿y qué le va a pasar? Que es el discípulo amado. Y eso es lo que leemos hoy. Dice el versículo 21. Al verlo, Pedro preguntó a Jesús, ¿y qué va a pasar con este? Jesús le contestó, si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Tú sígueme. Vuelve y le dice, sígueme. Porque Jesús lo pone en su sitio en términos de que, bueno, lo que yo haga con Juan o lo que vaya a pasar contigo no te importa a ti. Porque Juan no iba a ser mártir. Juan no iba a ser un apóstol de extremo hasta ser mártir y testigo y que su sangre corriera por la causa de Cristo. El rumor que se corrió entre los discípulos es que Juan no iba a morir, que Juan iba a mantenerse en vida para siempre. Y miren lo que dice el mismo Evangelio, ¿no? Por esta razón corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no iba a morir. Pero Jesús no dijo que no iba a morir, sino que simplemente, si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, a ti, ¿qué te importa? Juan no murió como un mártir en la iglesia, hermanos y hermanas, fue el último discípulo de los 11, ¿verdad? Si sacamos a Judas, aunque luego vino Matías y cubrió a los 12 y se volvieron 12 otra vez. Pero del grupo original, Juan vivió y se cree que murió entre los 90 a los 100 años desterrado en la isla de Patmos por la persecución que hubo, y en la isla de Patmos fue que escribió y tuvo la visión del Apocalipsis. Por su lado, Pedro sí murió, hermanos y hermanas, y ya cuando Juan, el discípulo amado, había escrito este libro, ya Pedro había muerto. Pedro murió dentro de la persecución romana contra los cristianos desatada por Nerón, el emperador
pues desquiciado, Nerón, que hasta intentó matar a su madre en muchos momentos y me parece que logró matarla, asesinó a su propia madre, Nerón, según dice la historia. Y durante la persecución de los cristianos, donde Nerón fue capaz de incendiar la ciudad de Roma y culpar a los cristianos para que acabaran con ellos, en esa persecución es que muere Pedro. Y eso ocurrió para el año 64 o 65 de la era cristiana. O sea, y tenemos a Juan muriendo entre los 90 a los 100 años de edad. Lo cierto es, hermanos y hermanas, que ¿por qué toco todo esto? Porque a veces nosotros, en términos del seguimiento a Cristo y del extremo, tenemos que ver que no somos admiradores. Hay una gran confusión con esto de seguir a Cristo. Y he puesto estos dos ejemplos porque la palabra de Dios nos los pone hoy y para nosotros terminar el tiempo de Pascua es bueno verlo. Pedro le tocó ser mártir y a Juan no le tocó ser mártir. Y le tocó larga vida en esta tierra, ¿no? Hasta que el Señor lo llamó. Pero de todas formas, en nuestro compromiso y en nuestra vida cristiana, hermanos y hermanas, no todos vamos a experimentar lo mismo. Y no todos vamos a pasar por lo mismo. Habrán otros que van a sufrir más que nosotros. O nosotros vamos a sufrir más que otros. Habrán unos que van a dar más frutos que otros y otros van a dar menos frutos que otros. Este es el camino. Pero hay que seguir a Cristo de todas formas. Habrá quien no pasará por el juicio, como dice Jesucristo en la palabra, ¿no? Y si a alguien no le tocará morir, pues eso son cosas de Dios. Y no podemos entrar en eso, por qué uno murió mártir y por qué el otro no murió mártir, por qué no todos fueron mártires, o por qué no todos se salvaron y no tuvieron que pasar por una muerte violenta con tanto sufrimiento en la cárcel y toda la experiencia que tuvo Pablo, por ejemplo, también, ¿no? Que Pablo tuvo que pasar también y lo que estamos escuchando en Hechos de los Apóstoles es prácticamente ya Pablo quedando encerrado poco a poco, aunque se está defendiendo, lo dejan salir, se defiende y estuvo preso y salió, estuvo preso en la cárcel y salió y después lo meten preso, pero lo meten en una cárcel domiciliaria donde puede estar preso y puede salir, pero está preso en una casa, es a domicilio el encarcelamiento. En fin, pero poco a poco se le está poniendo corto a Pablo en Hechos de los Apóstoles según va narrando la historia y va a enfrentarse también a la muerte violenta, a la muerte de mártir, a ser testigo. Y en verdad, a veces quiero que pensemos en lo que dice la palabra de Dios hoy en términos de que no conocemos toda la verdad de lo que Dios tiene preparado, hermanos y hermanas, y a veces tratamos de entenderlo todo, de saberlo todo, de que nos definan todo el significado, de que haya respuesta para todas las preguntas y ya aquí llega un momento en que nuestra mente se queda corta. Y lo digo esto porque estamos terminando Pascua en términos de lo que viene. No sabemos todo en lo que envuelve el misterio de Dios. No sabemos todo lo que Cristo hizo hasta en la tierra, hermanos y hermanas. Y a veces no podemos cuestionarnos cosas como esta, ¿no? ¿Por qué Juan vivió más tiempo y no murió mártir? ¿Y por qué Pedro tuvo que enfrentar el dolor y el sufrimiento? Aquí el Evangelio de hoy termina, hermanos y hermanas, con estas palabras. Y esta es casi la despedida de Juan. Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas. Al que miró Pedro atrás, que es el discípulo amado, está escribiendo. Y él dice, este es el mismo discípulo, o sea, Juan, el discípulo amado, que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito aquí y nosotros sabemos que dice la verdad. Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría un lugar en el mundo para tantos libros. Y lo que conocemos de Cristo, de 3 años de vida pública, hermanos y hermanas, prácticamente es lo que recordaron los discípulos. Lo que se fue llevando en tradición oral, en una especie de cánticos, en una especie de cuentos que se estaba diciendo originalmente que nadie había escrito y después tuvieron la osadía de decir, vamos a escribir estas cosas para futuras generaciones, para educar a las nuevas comunidades. Y ahí es que sale todo esto del Evangelio. Pero Cristo en su vida pública estuvo haciendo cosas y hablando cosas de Dios. Hermanos y hermanas, por 3 años de vida pública, estos son pues 1095 días. Y 1095 días de la vida de una persona como Cristo tan activa. O sea, si nosotros fuéramos a escribir nuestra vida y lo que hacemos diariamente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos diariamente por 3 años, 1095 días,
no tendríamos forma. O sea, sería un montón de libros, sería una enciclopedia grandísima. Quiere decir que Cristo hizo un montón de cosas que no sabemos cuáles fueron. Los discípulos fueron testigos, no entendieron que debieran escribirla. ¿Sabe Dios todo el significado importante que hubiese tenido para nosotros en términos de estos misterios que a veces no podemos responder? Pero esto no nos debe de alejar del seguimiento de Cristo, hermanos y hermanas, el saberlo todo. El que haya gente que tal vez no tenga que pasar por el juicio. Y quería tocarte este punto, porque yo creo que este punto también es importante, ¿no? Esta preocupación de los discípulos de si Juan iba a vivir sin tener que pasar por la muerte, ¿verdad? Y saber y experimentar la muerte. Nos hace recordar que en el libro de Génesis, hermanos y hermanas, en el capítulo 5, versículo 21, nos habla de un hombre que de repente desapareció de la tierra. Y se encuentra dentro de los primeros hombres que menciona la palabra de Dios que subió al cielo y no murió. Y ese es Enoc. Y escucha esto, tenía Enoc 75 años de edad cuando fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios y vivió después del nacimiento de Matusalén 300 años y tuvo más hijos e hijas. En total Enoc vivió 365 años. Enoc anduvo con Dios hasta que Dios se lo llevó. Sencillamente desapareció. No dice que murió, sencillamente desapareció. Grandes misterios, hermanos y hermanas, que a veces uno podría romperse la cabeza y pensar de que ¿por qué no sabemos todo? ¿Por qué no nos responden a todo? Y alguna gente piensa que es porque somos mentirosos, o porque no estamos diciendo la verdad, o porque no somos expertos. Es que simplemente, hermanos y hermanas, no todo está escrito. Este libro es sagrado, es una bendición. Pero lamentablemente mientras estaban pasando los hechos de la Biblia, no había alguien escribiendo ahí según iban hablando. No. Se escribió después de un tiempo, cuando lo primero que se hizo fue llevar la tradición oral se repetía en cuentos, en historia, en grupos, en familia, hijos con padres. Ahí se repetía la historia. No había nada escrito. Era memorizada por personas que se dedicaban a esto. Y después entonces encontraron los discípulos y los evangelistas que era importante, vamos a escribir esto, porque nos estamos poniendo viejos y esto le toca a otras generaciones y hay que educar también al pueblo para que lo usen de recursos de educación y lo tengan para ellos. Entonces, grandes misterios. Hay otro hombre, hermanos y hermanas, cuando Elías estaba con Eliseo también desapareció y subió al cielo y no sabemos más de él. Es el segundo hombre después de Enoc. Gran misterio, ¿no? Y si dice Cristo, ¿verdad?, acerca de Juan, si yo quiero que viva y que permanezca vivo hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? Pero miren lo que pasó aquí. Esto estamos en Segunda de Reyes, hermanos y hermanas, en el capítulo 2, versículo 11. Iban conversando mientras caminaban cuando un carro de fuego con sus caballos de fuego los separó al uno del otro, a Eliseo y a Elías. Elías subió al cielo en un torbellino. Y Eliseo lo vio y gritaba, Padre mío, carro de Israel y su caballería. Y luego no lo vio más. Tomó entonces su ropa y la partió en dos. No lo volvió a ver cuando subió al cielo Elías. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos y hermanas? Y en especial porque la palabra de Dios hoy nos enfoca dentro del final de la Pascua y de todo lo que encierra la Pascua, hermanos y hermanas. Y la palabra de Dios para nosotros es cuestión de que si nos volvemos admiradores de la persona de Cristo, vamos a pasarla mal. Porque un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo, no es simplemente un admirador. Y quería también recordarte, esta conclusión de San Juan también aparece un poquito más adelante, en el capítulo 20, versículo 30. Donde dice, muchas otras señales, milagros y milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Y estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y para que tengan vida en su nombre y en su poder. O sea que las que tenemos es para creer, hermanos y hermanas, y 2 veces lo dice San Juan en su propio Evangelio. Entonces, hoy, al concluir la Pascua, hermanos y hermanas, ¿qué te consideras tú? ¿Qué me considero yo? Cuando hemos vivido un tiempo de Pascua tan precioso dentro de la resurrección de Cristo, donde Cristo se dejó ver,
donde Cristo se dejó sentir antes de ascender a los cielos, donde estamos corriendo bajo una promesa del Espíritu Santo. ¿Te sientes un admirador de Cristo o un seguidor? Déjame decirte algo. No nos podemos sentir admiradores, y te voy a decir por qué, porque lo tengo aquí escrito. Un admirador no se compromete y no compromete a su persona con lo que admira. Un admirador, hermanos y hermanas, mira desde lejos y desde afuera. Nunca se acerca a lo que admira o no lo dejan que se acerque a lo que admira. Un admirador es un conformista y es un oportunista, hermanos y hermanas. Lamentablemente un admirador también es un aburguesado en términos de la vida, de la riqueza, de los poderes que hay en la tierra. Eso es un admirador. Solo aprecia y a eso se dedica. No da un paso más firme y por lo tanto es una persona superficial en disposición. O sea, no va a la profundidad en su disposición. Totalmente superficial. Y admira por momentos. El admirador admira por momentos y no todo el tiempo, mientras haya espectáculo, mientras haya show, mientras haya novedad. Pero si es para recordar, si es para hacer un resumen y pasarle por encima lo que ya hemos visto, no está disponible, porque no admira todo el tiempo. Y el admirador, hermanos y hermanas, cambia de admiración fácilmente. El admirador no es fiel. A la vez que sale algo nuevo, admira algo nuevo y se olvida de lo que admiraba antes. Por eso es que no podemos ser admiradores de Cristo, hermanos y hermanas. Nuestro compromiso es mucho más allá porque somos seguidores, como Pedro, que te van a agarrar por las manos, te las van a estirar y te van a poner cadenas y vas a ser mártir y tu sangre será derramada. Un admirador corre, se escapa ante esa situación. Un seguidor de Cristo permanece, ¿no? Un seguidor de Cristo como Pablo, que dice: yo soy capaz y tengo deseos de probar la resurrección. Ya el Espíritu Santo me ha dictado, lo escuchamos antes, ya el Espíritu Santo me ha dictado lo que me espera y a dónde me va a llevar la persecución. Estoy listo para probar la resurrección, o sea, para morir. Eso lo dice un seguidor de Cristo, eso no lo dice un admirador de Cristo. Y en el caso de Juan, hermanos y hermanas, también bendecido con larga vida, pues mire, bendecido con larga vida, pero tuvo que morir. No fue un mártir, pero tuvo que atravesar la muerte y pasar la vejez y enfrentar los signos de una vejez humana. También para eso hay que tener disposición, no como un admirador que tal vez quiere que lo metan en una máquina de congelación para que nunca su cuerpo se destruya y que algún día se descubren una vacuna para resucitar personas, pues que me vacunen con ella. Eso lo hace un admirador, pero no un seguidor. El seguidor, hermanos y hermanas, es una persona que procura ser lo que admira, como en el caso de Cristo. Nosotros procuramos ser a quien admiramos. Podemos admirar, claro que sí, pero como seguidores, no de otra forma. Nosotros nos convertimos en lo que admiramos y en lo que seguimos. El seguidor de Cristo tiene un compromiso incondicional con Cristo, a tiempo y a destiempo, en lo alto y en el llano, hermanos y hermanas, en la noche y en el día, en el verano y en el invierno, en la abundancia y en la escasez. El compromiso incondicional, como el amor incondicional, es un seguidor de Cristo, de acuerdo a Cristo resucitado. Y sobre todo, hermanos y hermanas, el cambio de nuestras vidas es radical y tenemos que ser bien radicales. Porque el mundo se va a escandalizar con los que siguen a Cristo, con los que son cristianos. Se van a escandalizar por la forma en que hablamos, por lo que decimos, por lo que estamos en contra, porque no somos del montón, porque hacemos la diferencia, porque somos sal de la tierra, porque somos luz del mundo, porque nos cuidamos de la levadura del mundo, del espíritu del mundo, porque buscamos el camino que es estrecho, no el ancho, porque vamos por la puerta angosta, no por la amplia. Ese es el verdadero seguidor. Eso es un discípulo de Cristo, ese es el discipulado. Eso es lo que nos ha enseñado Cristo en el tiempo de Pascua, de resurrección. Y fe y seguimiento son inseparables, hermanos y hermanas. Si sigo a Cristo, tengo que tener fe. Y la fe, hermanos y hermanas, va a estar conmigo todo el tiempo. Una fe que es de confianza en que la promesa viene de alguien que es leal y fiel, que siempre cumple lo que promete. La fe, hermanos y hermanas, se traduce en mi vida. El seguidor traduce la fe en su vida.
en mi diario, 24 horas al día soy un hombre y una mujer de fe, porque sigo a Cristo, imito a Cristo y creo en Cristo como mi Salvador. Entonces es de 24 horas diarias, hermanos y hermanas. No es oportunista, no es de ocasión, no es de momento. No se le paga por estar creyendo en Cristo, adentro y afuera, en la iglesia o no en la iglesia, hermanos y hermanas. En el día del Señor, tanto como el no, el día del Señor sirvo a Cristo, vivo en la fe y creo en Jesucristo el Señor. El seguidor ha tenido, hermanos y hermanas, un encuentro personal con Cristo, un encuentro personal espiritual, no tanto religioso, más allá de lo religioso, es un encuentro personal con mi Salvador y me comprometo en ese encuentro espiritual y personal. Y también, sobre todo, un seguidor, hermanos y hermanas, confía aunque dude de las garantías. Siempre va a haber esta preocupación, como decíamos ahorita, ¿no? No todo está escrito, no todo lo podemos explicar acerca de Cristo el Señor y de las verdades de la fe. Algo de conocimiento tenemos y todavía el Espíritu Santo nos sigue inspirando. Pero tenemos fe, aunque las garantías a veces no estén claras, hermanos y hermanas. Tenemos fe porque viene de parte de Cristo. Y entonces, finalmente, no ser ensimismados, hermanos y hermanas, no ser egoístas. Un seguidor no es ensimismado, se sale de sí mismo para servir a los demás y estar con los demás. Pues, hermanos y hermanas, así llegamos nosotros al final de la Pascua de Resurrección. Ha sido de bendición, según fue de bendición. Hemos ya pasado 2 grandes periodos dentro de estas reflexiones, todo el periodo de Cuaresma, todo el periodo de Pascua. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo Evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido. Hasta mañana.